Vamos a ir a por la clase 9.4 dentro de este bloque, de este módulo llamado Mis trucos pro con Sired One. Y bueno, a esta clase en concreto la he llamado Más allá del límite, por encima del cero digital. Y en esta clase vamos a seguir viendo un poco el tema de las distorsiones, ¿vale? Porque dentro de Siren tenemos distintos algoritmos de distorsión y bueno, ya hemos visto alguna cosita en las clases anteriores de cómo tenemos que pensar y tal y cual. Hemos visto Overdrive, hemos visto el clip, hemos visto BitCrusher, ¿vale? Pero hay aún más y te quiero enseñar unas cuantas cosas para que lo tengas claro y para que lo tengas en cuenta. Abrimos Silent, menú, Clear, ya ves cuántas veces estamos haciendo esto. Madre mía. Venga, una pérdida de tiempo. Toma buena nota y ve guardándote todo, etcétera, etcétera. Por encima de cero digital. Vamos a ver. Este de aquí es el indicador de clip de Cubase. Ahora mismo no está en rojo, pero si yo cojo y subo esto, tampoco está en rojo. Y si subo esto, todavía no está en rojo. Y si le doy distorsión, veo que tampoco está en rojo. En ningún momento se pone en rojo. Y si lo peto y si le meto aquí 8 voces, veo que tampoco. ¿Qué demonios está pasando? Tú vas subiendo, vas metiendo más voces. Y dices, leches. Anda, amigo. ¿Qué ha pasado aquí? Fíjate, ¿vale? Con distorsión encendido, aun teniendo todo petado de volumen, no clipamos en ningún momento. Pero cuando quito la distorsión, se queda más o menos el mismo sonido, pero tenemos distorsión. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues en parte pasa porque yo imagino, digo yo, a ver. Claro, cuando esto está a la mitad, no conseguimos sumar de forma un poquito menos de la mitad, diría yo. Encendido, por supuesto. Si no lo tenemos encendido, pues chungo, ¿no? Pero esto está a tope, digamos. Vamos a ir demuteando esto. Y tiene un limitador activado en todo momento. Es decir, que tiene un limitador activado en todo momento. ¿Entiendes lo trágico que es esto y lo importante que es esto? Un limitador activado que no sabemos realmente si es un soft clipper, si es un limitador de muro, un brick wall limiter. No sabemos muchas cosas, pero es un limitador. Y esto, claro, hace que tengamos que tener en cuenta que si es un limitador, es un compresor o un limitador o qué es. ¿Está realmente afectando al sonido, a los transitorios? ¿Está afectando y cambiando, digamos, la envolvente del sonido que estemos haciendo? Es decir, cuando hablamos de un limitador, hablamos de algo de un algoritmo, de un proceso que va a hacer que la dinámica del sonido cambie por fuerza. Entonces, yo puedo querer un montón de distorsión y controlarla aparte. Lo suyo sería tener aquí un desactivar limitador. Y aunque yo quiera petar la señal de overdrive, luego lo controlo con alguno, como un Pro L o con el Frontier que hemos visto antes. Es decir, que tenemos algo ahí metido que lo primero, nos está quitando un montón de volumen. Tú fíjate. ¿Vale? Nos está quitando todo ese volumen. Yo, si me vengo aquí un momentito y le digo a Cubase Dynamics Brick Wall Limiter y lo activamos y toco otra vez, veo que ahora ya puedo tocar sin peligro de clipar, ¿vale? Pero digamos que yo quiero mantener más volumen. Si yo quito ahora distorsión, veo que he recuperado ese volumen y no clipo en ningún momento, fíjate. Si desactivo Brick Wall Limiter, pues evidentemente sí que ya tengo otra vez clipeo, incluso en mi canal de entrada, que esto, amarillo, es mi voz. Hola, es, hola, hola, ¿ves? Es el indicador de entrada de mi voz, digamos. Entonces,
tenemos un limitador activado aquí. Y este limitador nos está capando la señal de salida. Por mucho que yo aquí le dé volumen, no, este volumen está antes incluso del limitador de la distorsión. Con lo cual ya nos está regulando Silent para que tenga la potencia que él quiere de forma totalmente aleatoria. No tenemos ya manera de recuperar volumen, porque ese limitador, cuando activamos la distorsión, está fuera parte de main volume, y por mucho que tú subas esto, ya vas a tener ese volumen. Entonces, de por sí, la distorsión, cuando nosotros la encendemos, sí, por supuesto que estamos hablando de un algoritmo que coge el sonido y lo pasa por encima de 0 dB si estamos hablando de clip distortion, hace otro tipo de efectos si estás en fallback. Eso lo tenemos claro, que cada uno de ellos suena de manera distinta. Pero el hecho de saber que tenemos un limitador ahí activado, vamos a ponerlo en fallback. Si yo quito distorsión, fíjate, todo lo que nos baja el volumen. Y además estamos viendo que según yo cambie de octava, la textura también cambia. Es decir, yo activo aquí el teclado y toco esas notas que son las que estaba tocando más o menos. Fíjate cómo suena en esta octava, ¿vale? Si yo toco esta octava y le bajo una octava, ¿ves que no es el mismo sonido? Si estoy bajando una octava en el oscilador y toco la octava siguiente en el teclado, tendría que sonar algo igual a lo que estaba sonando antes, porque lo único que estoy cambiando es la configuración, pero estoy tocando el mismo semitono. Y no, cuando tú cambias también el tipo de octava y lo mandas a un filtro como fallback, te cambia totalmente el timbre, te cambia totalmente la textura. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. No puedes empezar a cambiar octavas dentro del oscilador a lo loco, porque te van a crear, o sea, vas a crear timbres tan distintos que te va a liar la cabeza totalmente. Así que cuando estés usando distorsiones, siempre tienes que entender dos puntos. El primero, lo de la limitación que tenemos ahí puesta por narices, que no podemos quitar. Y lo segundo, que son bastante inestables estos algoritmos. Fallback, por ejemplo, ya estás viendo cómo cambia simplemente al mover una octava. Y ya si te pones a meter más osciladores, ya empieza a recibir más armónicos y la historia se vuelve mucho más confusa. Así que cuando localices un punto de distorsión con algoritmo como fallback en el cual sepas que ya te queda bien, digamos así, intenta no hacer el tonto con las octavas, ¿vale? Porque ahí es donde te puedes perder realmente y no saber qué está pasando. Si te da por sumar más voces todavía, aquí tenemos dos osciladores, entonces como además estamos metiendo estos dos y estamos sumando otra octava distinta con la suma de los dos, pues ahí ya se nos pierde más el sonido. Si empezamos a jugar así, veremos que si respetamos la octava, cuando son dos mismos osciladores en la misma octava, respeta la señal. Pero si tú coges y ahora quitas retrigger en uno de ellos, empieza a volverse más inestable otra vez. Y si le cambio simplemente una octava, según yo toque, suena de una forma totalmente distinta y perdemos lo que es la textura fija y el carácter o timbre, digamos, del sonido bien definido. Se vuelve como un poco más hueco, ¿vale? Entonces, ¿qué es un solo oscilador y va a fallback? Bien, puedes probar, buscar una textura. Si cambias una octava, vas a ver que a lo mejor te suena un poquito distinto. Sobre todo cuando metas un segundo oscilador, ya vas a notar que si pones una octava distinta, ahí ya empieza a cambiar la textura tanto que tienes que tener cuidado de no perder el focus, ¿vale? Es decir, que el sonido se mantenga
lo más completo posible, que no suene hueco, que no haya efectos de desfase, que no haya cosas extrañas, sobre todo cada vez que toquemos una nota como está pasando ahora, que no vaya sonando aleatorio totalmente, sino que suene lo más compacto posible. Ahí vemos que suena bien, que siempre que toco suena igual. Si subo ahora el filtro, le pongo low pass, se lo bajo y anclamos aquí la envolvente, le ponemos un decay más o menos así y le damos aquí valor. Vamos a poner acorde la envolvente de volumen. Subimos el decay. Vamos a poner una voz de polifonía. Si yo bajo una octava, fíjate lo que pasa, ¿vale? Se vuelve un poco raro. Puedo probar a dejar esta octava así y a subir esta. Puedo probar a invertir las fases como hemos hecho en alguna clase anterior. ¿Qué pasa si yo ahora quito ese algoritmo de fallback? Que tenemos este pedazo de subgrave que está clipando evidentemente porque tenemos todos los parámetros arriba, pero en el momento en el que yo activo el breakwall limiter, no pasa de cero y lo tenemos controlado. Pero si activamos la distorsión, dejamos breakwall, activamos distorsión, no pasamos de cero. Y aunque quite breakwall limiter, seguimos sin pasar de cero porque tenemos ese limitador siempre ahí cortando el sonido. Así que nada, llegamos hasta aquí en esta clase y en la siguiente te cuento mucho más. Ve tomando buena nota de todo lo que te digo. Espero que te sea de utilidad. Venga, soy Alex. Hasta luego, adiós.